Bueno, buenas noches a todos. En 1890, Castañeda escribió un libro sobre cómo enseñar moral a los chicos de las escuelas. Y él decía que el error que se cometía, estoy hablando de 1890, que a las personas las presentaban tanto como héroes, tan perfectas, que nunca les pasaba nada, nunca les dolía nada, no tenían problemas con la familia, y que eran los que habían hecho la patria. Y claro, para un chico común, para un chico de la escuela, eso eran personas inalcanzables. Castañeda decía, ¿por qué no presentamos también a ese campesino que se levanta de madrugada para tender la tierra, al que está en una fábrica, al que está manejando un medio de transporte? Todos y cada uno de nosotros realmente podemos trabajar y hacer cosas por el otro. Y fíjense, hoy estamos evocando a una mujer que nació en el siglo pasado. Una mujer a la cual algunos la llamaban santa, otros la ponían en el más alto pedestal como la banderada de los humildes, y hubo mucha gente que la despreció y que la difamó. Mujer del siglo pasado, del cual yo tengo también la suerte de pertenecer. Esta mujer se llamaba Eva Perón. Y por lo tanto a mí no me contaron ni de sus virtudes ni de sus defectos, porque simplemente yo tuve la suerte de vivir esa época. Corrían los años, en la década del 50, yo era alumna de la escuela primaria, de la escuela normal, y se empezaban a producir en la Argentina cambios sociales, económicos, culturales. Esa figura del presidente Perón se hace cada vez más visible, pero a su lado aparece una mujer. Y esa mujer era una joven que recién se estaba iniciando en su oficio como actriz. En ese primer comienzo de Perón como presidente, yo identifico a Eva como que hizo el último rol de actriz, interpretando a la mujer del presidente. ¿Y por qué? Porque Perón la manda a Europa. Perón consideraba en la primera época de su gobierno que había demasiados problemas en Argentina como para que el presidente empezara a pasear por los países europeos. Pero se necesitaba hacer conocer a Argentina. Entonces la manda a Eva, con una buena comitiva. Eva, una mujer que no sabía de idiomas, que no sabía de protocolos ni de políticas internacionales, pero que sin embargo hizo quedar muy bien a Perón en su rol de la mujer del presidente. Pero Perón no se equivocó con la mujer que mandó, porque esa Eva, igual que la actriz que interpreta en el escenario y cuando sale a bambalinas se despoja de sus pieles, de sus joyas, y es una mujer común, aprovechó su tiempo en Europa para recorrer los barrios humildes, las escuelas, los hospitales, las fábricas, y tratando de ver cuáles eran las políticas sociales que en los otros países se hacían o no para mejorar la calidad de vida del pueblo. Y esa es la mujer que vuelve. Esa es la que no desperdició sus momentos, la que se saca todo su ropaje y se transforma en realidad, o vuelve a ser lo que fue, una mujer de pueblo. Y hay en ese momento un hito que a mí me llamó mucho la atención. Deja de ser Eva Duarte de Perón, se apropia del apellido Perón, hacen como una pareja, Juan Perón, Eva Perón. Ella, ese apellido Duarte, que había toda una connotación atrás de ese apellido, que no es el momento de hablarlo, se identifica como Eva Perón y empieza a trabajar para la participación política de la mujer en Argentina, que no la teníamos.
No la teníamos con excepción de la provincia de San Juan, que en la década del 20 ya votaba la mujer en esa provincia, incluso la primer diputada a nivel latinoamericano era de esa provincia, pero en el resto del país no había. Entonces era el momento de formar la rama peronista femenina. Una rama que indudablemente, lo de Perón tenía un peso bastante grande, porque fíjense que en el estatuto del partido dice: el partido femenino que yo dirijo en mi país está vinculado al movimiento peronista, pero es independiente como partido de lo que integran los hombres. Lo único, porque si en esa misma época nosotros nos dirigíamos a lo que era el Partido Radical, en el Partido Radical hombres y mujeres compartían el mismo espacio político, lo mismo que en el caso de los conservadores. Y sigue diciendo ese reglamento: nos une totalmente el líder, único e indiscutido para todos. Nos unen los grandes objetivos de la doctrina y del movimiento peronista, pero nos separa una sola cosa: nosotras tenemos un objetivo nuestro, que es redimir a la mujer. Sobre esos objetivos se funda el Partido Peronista Femenino, que se llamaba la Rama Femenina. ¿Cómo lo hace? En Mercedes había una mujer, Lucía Ocampo, mi madre, que había sido empleada en una tienda en su juventud, después fue mucama del Sanatorio Mercedes, y después, cuando en Mercedes empezaron a aparecer las oficinas públicas en mediados del siglo pasado, se emplea en la Dirección General de Rentas, que era una oficina que quedaba enfrente de lo que era el distrito militar. Una madre dedicada a cargo de sus hijos, de sus 3 hijos. Y ella llega un día azorada a casa y dice: me llamaron del gobierno, mañana tengo que ir a no sé qué. Y se va. Cuando vuelve a mi casa ya vienen varias mujeres acompañando a mi mamá, y mi mamá no dejaba de decir, pero absolutamente excitada: estuve con Eva Perón. Y hablaba de su belleza, de su cutis blanco, de lo hermosa que era. Dice: me abrazó como si me conociera de toda la vida. ¿Pero para qué? ¿Qué te dijo? Y me dijo que tenía que formar la rama del Partido Peronista en Mercedes. Así de simple. Entonces, en la puerta, no está ahí, en la puerta, en mi casa, que era una vieja casa de la calle 27, atrás de la Escuela Normal, en esa casa, y ahí en esa ventana, mi madre destinó una habitación para formar lo que se llamaban en ese momento la unidad básica. Y con un estricto reglamento que bajó Eva, donde decía: la mujer no debe aspirar a cargos políticos, debe trabajar para la reelección de Perón. A la unidad básica no pueden entrar hombres. Las mujeres pueden llevar a sus hijos si son menores de edad. Las mujeres que se convoquen a trabajar, en lo posible, no deben ser familiares directos de ningún dirigente político. Esos inicios no fueron nada fáciles, porque uno de los primeros escollos que tuvieron que salvar las mujeres fue precisamente la resistencia de los hombres de su mismo partido, que no veían con buenos ojos ese movimiento femenino del cual ellos no podían participar, y que llevó a un alto dirigente local a que moviera sus influencias, se dirigiera a Eva Perón, para tratar de cambiar a la que iba a formar el partido, una ignota mujer de pueblo como era mi madre. Eva la llamó enseguida y le advirtió de las maniobras que se trataban de hacer. Finalmente, esa casa que se había destinado
que se destinó para hacer la sede, no, se llenó de gente ese día. Se llenó de gente, se colmó de mujeres ansiosas que estaban gozosas de poder tener un espacio de participación. Ese día de la inauguración de la sede, mi madre recibió un gran ramo de rosas amarillas. Y en lugar de ponerla en esa habitación, las dejó en la cocina en un balde. A la mañana siguiente la agarró el ramo y dijo, bueno, iré a la iglesia a agradecer a Dios. No, se fue a la casa, al despacho de ese dirigente, y según relataba ella después contenta, decía que le entregó el ramo y le dijo, guárdese el ramo y las felicitaciones. Las mujeres peronistas sabemos cuidarnos solas. Y así pasó, ¿eh? Así pasó porque en ese momento, como la mujer no tenía participación política, tampoco tenía documentación. Porque para votar, que ya se había elevado la ley aceptando el voto femenino, se necesitaba tener lo que se llamaba la libreta cívica. Los hombres tenían la libreta de enrolamiento y ahí le iban poniendo el sellito cuando votaba. Pero la mujer no tenía. El único documento que teníamos era una libretita chiquita que nos daban cuando nacíamos. Por lo tanto, en la casa yo recuerdo los grandes mapas del distrito de Mercedes divididos todos en cuadrículas y un ejército de mujeres fuera de sus horarios de trabajo, de sus actividades comunes, recorriendo casa por casa de Mercedes para detectar las mujeres que estaban en condiciones de votar, para alentarlas a que sacaran esa libreta cívica. Había muchísima difusión sobre este tema, y se recorrió toda la ciudad y se recorrió todo el campo. Pero además, las mujeres volvieron en cierto modo a repetir lo que Eva había hecho en Europa por el asesoramiento de Eva, porque cuando ellos iban recorriendo las casas, tenían que tratar de detectar las necesidades que tenía la gente. Y esto era sobre todo después de las 4 avenidas del centro, donde Mercedes ya venía creciendo cada vez más, y sobre todo se había hecho sobre la vera del río Luján el gran avance del éxodo de la gente del campo, por la tecnificación que tuvo el campo, y que acá en Mercedes se conocía como el barrio de la Pampa Chica. A mí, si hay algo que me queda de esa época de recuerdo, era la llegada del camión de la Fundación Eva Perón a mi casa. Ese camión, cuando llegaba nada más que con herramientas para los hombres, para las mujeres máquinas de coser y enseres del hogar, y para los chicos juguetes. Eso es lo que llegaba de la fundación. No llegaban planes sociales, no llegaban subsidios. Herramientas para que el hombre se ganara con su trabajo el sustento para el hogar. A las mujeres elementos para tener más confort. Y a los chicos juguetes para lograr tener una infancia más feliz en nuestro país. El partido, la rama femenina, el partido femenino fue creciendo, por lo tanto en Mercedes fue necesario poner otra unidad básica, que se ubicó en la calle 18 y 13 y estaba a cargo de la señora Espinosa. Por lo tanto, en esta unidad básica donde estaba mi madre, la elevan de categoría a lo que se llamó, un nombre un poco militar, no castrense, el Comando Peronista Femenino. Entonces de ahí se manejaba toda la organización de Mercedes en lo que tenía que tener en cuenta para el partido, y trabajaban mancomunadamente las dos unidades básicas. Llega entonces finalmente las tan ansiadas elecciones del año 52, donde la mujer va a votar. En ese entonces la votación, como era usual en esa época, era separada, las mujeres por un lado y los hombres por el otro.
se hace, se forman las mesas, no tuvieron ningún problema en la gente para que participara activamente en las mesas. Ahí en la foto se ve, ahí está en mi madre, y tal cual como lo habían establecido, si nos fijamos en las boletas electorales, no aparecen mujeres, porque como el mandato era la mujer va a trabajar para la reelección de Perón, sí iban a aparecer cargos obviamente para el Congreso. Y con orgullo y con sobrado orgullo les digo que gracias a ese esfuerzo desinteresado de mi madre y de las cientos de mujeres en Mercedes que trabajaron para posibilitar que la mujer pudiera votar, pero acá las mujeres peronistas le ganaron con creces las diferencias de los votos de los hombres. Bueno, si bien el año 52 fue un año histórico por el hecho de la votación de la mujer, fue un año en que la enfermedad y muerte de Eva Perón marca un antes y después en esta rama peronista. Mi madre, cada vez que iba a Buenos Aires a tener reuniones, volvía más abatida porque decía que los signos de la enfermedad eran absolutamente irreversibles. Los días previos a la muerte de Eva, en mi casa estaba muy silenciosa, en esa casa llena de mujeres rezando, que se unían a rezar, los templos en Mercedes permanentemente convocando para hacer misas, pero lamentablemente en ese nefasto mes de julio, a las 20:25 en Mercedes sonaron las sirenas y la voz del locutor de la radio diciendo 20:25, Eva Perón pasó a la inmortalidad. Transmite la Subsecretaría de Informaciones por Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Inmediatamente en mi casa, porque ya eso ya venía todo previsto, se tuvo que levantar la capilla ardiente, que así se hizo en todos los pueblos de Argentina. Centenares de personas pasaron durante varios días por mi casa, donde había un retrato muy grande de Eva, y iban dejando sus flores. Al mes de su fallecimiento, en todos los pueblos, se hace lo que se llamó la Marcha de las Antorchas. La ciudad estaba en penumbra y exactamente a la hora del fallecimiento de Eva, en mi casa, sobre la 27, se habían congregado muchísimas mujeres, y en la sede de los varones, obviamente ellos, que fueron convergiendo hasta la municipalidad, donde también se puso un gran cuadro de Eva, y ahí se le hizo un homenaje al mes de su fallecimiento. Ese fallecimiento, esa prematura muerte de Eva, golpeó mucho a la rama, porque fue una rama que fue muy joven, de gente que recién empezaba a incursionar en lo que era política, y donde Eva tenía un carisma muy especial. Por lo tanto, las mujeres que después puso Perón para suplir a Eva, para que manejara el partido, no lograron de muchas de las mujeres tener ese carisma. Ellas decían, no es igual a Eva. Lógicamente, como decía Castañeda, la gente no se la debe comparar, cualquiera podría haber sido, pero fue muy duro. Entonces, una de las cosas que desde del gobierno se hizo fue tratar de
reforzar al máximo la figura de Eva, que ese se mantuviera permanentemente, que la gente la viera. Por lo tanto, todas las estampillas postales de esa época, de todos los valores, fueron exclusivamente con la cara de Eva Perón. Y se tuvo que, se pusieron el busto de Eva en todos los organismos públicos, incluso, acá estaba, todas las estampillas de Eva, y se inauguraron los bustos, acá está en mi casa, cuando se hace el busto de Eva Perón. Por eso a esta mujer se la puede recordar por sí misma, por lo que tuvo que pasar en su niñez, por lo que tuvo que soportar en su trabajo como esposa del presidente. El recuerdo que yo tengo de Eva es, y con los años, cuando uno puede analizarlo desde otra perspectiva, es la manera como convocó a las mujeres mercedinas para que la ayudaran. Y todo lo que las mujeres en Mercedes pudieron hacer por Eva. Pero además de esto, sigue estando el testimonio vivo de sus obras, por medio de la Fundación Eva Perón, su entrega total, su testimonio de vida, su honradez, su lealtad. Todo lo que se dijo luego de ella para descalificarla perdió consistencia. Lamentablemente, muchas de las obras de Eva, como las escuelas hogares y los hogares de ancianos que se hicieron en todo el país, fueron expropiados, destruidos, devastados. Tuvieron que pasar muchos años hasta que volviera de nuevo la democracia y se volvieran a rescatar esos hogares. El hogar Evita de Seiza, la Chapalmanar, que eran lugares donde iban los chicos, donde los chicos disfrutaban felices de sus vacaciones o podían ir a la escuela todos los días porque tenían ese hogar. Por eso Evita no es una heroína a la cual tengamos que homenajear en el bronce. Está muy bien el hecho de la placa que se puso acá, que se puso un 8 de agosto coincidiendo con lo que yo decía de que había que reforzar ese nombre y la memoria de Eva. Por eso inmediatamente el Consejo Deliberante de Mercedes le pone el nombre en la placa. Pero no es, insisto, una mujer para recordarla y homenajearla solamente un día en el año poniendo flores en su busto. Simplemente fue una mujer que por sobre todo respetó al pueblo, ayudándolo por medio de un trabajo digno, capacitando a las mujeres, atendiendo las necesidades de los niños y de los ancianos. Por eso el mejor homenaje que podemos hacer de ella es copiar sus ejemplos y hacer, porque mejor que decir es hacer, decía Perón, y mejor que prometer es realizar. Gracias.